bien, gente, así hoy el gran tema, el tema principal tiene que ver con los resultados de las elecciones PASO. Recién saludamos y hablábamos un poquito sobre este tema y ya les adelantaba hoy entrevista con Gastón Toro, analista y consultor político, con quien queremos desglosar varios aspectos que consideramos son los más importantes. Así que, hola Gastón, ¿cómo estás? Buena jornada. ¿Cómo estás, Silvina? Buen día a vos y a tus oyentes. Mira, Gastón, quiero desglosar varios aspectos que me parece son los más importantes, pero también voy a dejar abierto a que, si te parece, que marques un poco el camino, si de repente querés destacar otros puntos que yo no vaya a lo mejor enfocando. Pero para empezar, creo que uno de los temas más importantes tiene que ver con Javier Milei, que en lo personal te he comentado, hemos comentado en la radio. Uno esperaba esta elección para ver si Milei se había metido en la agenda de conversación y de análisis o se metía también en las urnas. Claramente se metió en las urnas. Javier Milei de La Libertad Avanza con el 30,07% de los votos. Dicen ruge el león. ¿Qué me decís, Gastón, para empezar? Y para empezar, bueno, no es una cuestión de autobombo, pero digamos, el único consultor en Argentina que del año pasado viene diciendo que podía ocurrir un balotaje entre Milei y Bullrich, cuando nadie apostaba por Bullrich, porque todo el mundo decía que Larreta ganaba, y ganó Bullrich, y mucho menos Milei. A ver, en realidad, desde el año pasado que venimos midiendo, no solamente en Córdoba, sino en Mendoza, de los dirigentes nacionales que mejor imagen positiva tenía, y que inclusive también lo dije en varios medios, que lo veíamos sin techo y que había empezado a ser transversal en todos los grupos etarios, no solamente los jóvenes, como la mayoría de los consultores decían. No me sorprendió. La duda que yo tenía hasta ayer, profesional, era si salía primero Juntos por el Cambio y abajo Milei, o viceversa, y bueno, terminó Milei y 2 puntos abajo, casi 3-3, Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich. Yo no estoy muy sorprendido porque lo venía anticipando. Claro, como para acompañarte en este mensaje, queda evidenciado entonces que las encuestas que son de campo, las territoriales, las cara a cara, te van marcando el pulso de la realidad y lo que efectivamente puede ocurrir, y de hecho después ocurre en las urnas concretamente. Gastón, estamos frente a un Javier Milei que ahora hay que empezar a ver cómo se mueve todo de cara al 22 de octubre. Esto, vos me decías recién algo muy importante. Lo veíamos anteriormente sin techo. ¿Cómo lo vemos ahora que es el momento de empezar también a analizar ya con vistas al 22 de octubre? Bueno, acá vamos a desglosar la pregunta. Obviamente sigue sin techo, obviamente que Javier Milei, más con el triunfo de ayer, sigue sin techo. Punto 1. Punto 2, al oficialismo y a Massa no lo veo en el balotaje, porque en realidad es casi el techo lo que se vio, hasta inclusive capaz que baje, y además por una cuestión que son oficialistas. Ya el dólar está casi 700, es el ministro de Economía, candidato a presidente. En la historia reciente del mundo, en los últimos 100 años, no he visto ningún presidente que haya ganado, ningún candidato que haya ganado la presidencia con crisis económica y social y sumados a inseguridad. O sea, descartamos en el análisis a Unidos por la Patria o el kirchnerismo, digamos, a Massa. Los que la tienen, por eso, la tienen muy difícil el oficialismo. No creo que sea competitivo hacia un balotaje. Sí la tiene difícil Juntos por el Cambio, porque van a tener un dilema Patricia Bullrich, que no lo tiene Milei, porque ella tiene su discurso duro, su discurso anticasta, su política expresada muy frontalmente liberal, hasta inclusive con ministerios que eliminaría y cuáles quedarían. O sea, en realidad Milei va a seguir con el mismo línea discursiva que tiene. La que la veo difícil, cómo encauzar la estrategia
es Juntos por el Cambio, porque si ablanda el discurso puede sumar gente del radicalismo o quizá los que hablamos, las palomas dentro de lo que es Juntos por el Cambio, pero pierde la parte competitiva del núcleo duro para competirle a Milei. Entonces lo veo complejo la estrategia que tenga que desarrollar Patricia Bullrich. Perfecto, me interesa lo que me estás detallando, Gastón. Yo digo, podemos decir que Milei es la propuesta disruptiva ante lo conocido. Esto no es casual. Volviendo al tema del por qué Milei, no es la construcción ni del periodismo, no es que nace, como decimos en el ámbito doméstico, de un repollo, es la construcción de la política misma, Gastón, de los errores de la política, la apuesta frente a todo lo que está mal en cuanto a inestabilidad económica, los problemas inflacionarios, exorbitante crecimiento de la pobreza, Gastón, entre otros. Totalmente. A ver, en realidad Milei, la elección presidencial de este año, hay que agradecerle algo a la fecha de la elección presidencial este año, ha logrado que no haya conflictos de estallido social. A ver, yo lo vengo diciendo hace varios meses. En Argentina está el condimento para un estallido social de la clase media y media baja e indigente, que una vez que sale a la calle no la frenás con absolutamente nada. Ya lo vimos en el 2001 y ahora hay una crisis peor que el 2001, porque acá se le suma el tema de inseguridad, poca expectativa de futuro. En realidad estamos en un problema grave en Argentina. Lo único que ha garantizado que no haya un estallido social es que hay elecciones presidenciales y la gente estuvo esperando. Mira, Silvina, a mí me sorprendió la cantidad de gente que votó ayer en las PASO. Sí. Que fue casi al 69, yo creía que iba a ser el 60. Bueno, yo venía diciendo que en octubre la gente va a ir masivamente a votar y lo reafirmo. Es más, te estoy diciendo que en octubre se va a comparar a la elección de Alfonsín con la recuperación de la democracia, donde va a ir a votar casi el 80%. Y que me gusta que quede grabado, porque es lo que está esperando la gente. Ese fue el porcentaje más alto de participación de la historia. Ese fue el porcentaje más alto de participación de la historia y el retorno de la democracia. Así es. Y la gente está esperando la urna, está esperando castigar al segmento político, a la clase política, que Milei le dice la casta, con el voto. Y es lo que ayer ocurrió, y coincido con tu análisis, esta es la construcción, en realidad, Milei, si lo analizamos por una cuestión ideológica, nos equivocamos, porque la sociedad no lo analiza por una cuestión ideológica. En realidad, la sociedad encausa al Milei el antivoto, el voto antisistema, donde un sistema que hoy lo hizo más pobre, donde es un sistema donde una niña va al colegio con 11 años y la matan para sacarle un celular, y tiene nombre y apellido los culpables, que son los que están hoy gobernando el país y las provincias. Volviendo, Gastón, a dentro de Juntos por el Cambio, porque vos me decís lo más complicado va a ser el desafío de Juntos por el Cambio, de analizar qué discurso también preparan, y no solamente que ojalá sea discurso, sino también propuesta por las dudas que ganen, ¿no es cierto? Se impuso Patricia Bullrich con 17% de los votos frente a Larreta, que capitalizó 11.3%. El bloque más duro de esta coalición gana frente a lo que se presentaba como lo más moderado, es decir, en esta contienda interna de halcones y palomas, como lo hemos manifestado. Vos también decías, se viene el protagonismo de los halcones, decías algo así, como que se venía lo de los halcones. La gente como que está cansada de lo moderado, también podemos decir, porque en esta interna teníamos un núcleo más duro, que una parte más dura, que es la que representa justamente Bullrich, y es la que termina ganando frente a la otra que parecía más moderada y por eso denominada de las palomas, Gastón. Es que en realidad el ciudadano ya no quiere malos tibios, Silvina. A ver, el porcentaje de la sociedad que le quedó, que quiere los tibios, puede ser el 30-35% de la población, el 60-65%, o sea, la mayoría no quiere malos tibios. Y de pronto acepta a un político que le diga qué va a hacer, y la cuestión de la empatía, o sea, el ciudadano detecta. Yo ayer me enojé en una entrevista con una periodista
porque metió una pregunta demasiado subjetiva, inclusive como diciendo el ciudadano no está pensando, y la verdad me parece una falta de respeto al ciudadano. Yo creo que el ciudadano piensa perfectamente, y acá lo que no han entendido y siguen sin entender, están todos desorbitados los políticos, ¿por qué lo votó el que cobra un plan social? Y lo votó porque los 40.000 pesos, hermano, no llenan la heladera y te estás muriendo de hambre. A ver, y lo votó porque sale el obrero en una bici a la obra, un peón de albañil, y le revientan la cabeza con un palo para sacarle la bici. A ver, qué difícil de entender. Entonces ellos son los que están sin entender, pero la lectura social es tan simple y está tan clara, que el resultado se lo pegaron en la cara con la urna ayer, con las urnas. Mire, Gastón, quiero agregar algo más que yo venía diciendo ayer cuando estaba pasando los resultados de aquí de carácter local. Digo, primero lo que llamó la atención fue la participación, como decíamos recién, del padrón electoral, pero también digo el voto afirmativo. El voto afirmativo fue el gran protagonista de estas elecciones PASO. Si miramos para comparar, el porcentaje de participación del padrón ha caído respecto a elecciones anteriores, pero lo relevante es que la gente fue a votar, vos lo dijiste recién, pero también fue a dar un mensaje contundente, es decir, no es que la gente fue y votó en blanco como en otra elección que se convirtió en la tercera fuerza el voto en blanco. El que fue a votar, votó y eligió, Gastón, no sé si coincidís. Totalmente. Cuando en elecciones municipales y de gobernador votaron en blanco como segunda o tercera fuerza, fue un mensaje clarito, también bien claro, que el que no lo quiso leer no lo leyó, pero fue claro. Y esta vez no, fue a Milei y fue a Bullrich. Claro, fue un mensaje muy claro y una ola que no la pueden frenar. Lo importante de lo que pasó ayer, para los que amamos la sociología, la comunicación y la historia, y que no tenemos sesgo ideológico, sino una cuestión profesional y técnica que tenemos. Es apasionante lo que ocurrió ayer, porque ayer una persona sin estructura, porque se caen los mitos de los aparatos, Silvina, es excelente lo que pasó ayer, en el sentido de los mitos. ¿Qué mitos teníamos en la política? Y que los que tienen fiscales, los que tenemos aparatos, los que son gobiernos, los que tienen estructura, el marketing político, con eso no no garantiza nada, porque en realidad Milei, sin aparato, sin fiscales, sin estructura, con poca caja, casi con su comunicación unipersonal, pero sin publicidad prácticamente, salvo la que estaba pautada por el gobierno, destronó el bipartidismo. Digamos, dos fuerzas políticas muy fuertes y consolidadas en Argentina. El análisis es excelente. Mira, Gastón, te quiero contar que se ha venido mi marido, el contador Gustavo Peretti, y me deja una pregunta. Ya se quiere meter en mi nota, te digo, porque te está escuchando. Gustavo, me parece excelente. Coincido muchas cosas, que por ahí lo sigo, y coincido muchas cosas en los análisis económicos que hace. Que plantea, me dice, dólar oficial 365 pesos, devaluó 20% el gobierno. Yo lo que quiero, yo lo que digo, Gastón, sumando este dato que me está pasando Gustavo, digo, alguna medida que se pueda tomar en estos momentos como para decir, bueno, vamos a seducir, vamos a tratar de recuperar este voto que se fue para acá, este otro voto que se fue para allá. ¿Eso es posible? Vos ya primero me diste un poquito la respuesta, pero tomando este dato, ¿puede revertir algo de cara a octubre? No, porque en realidad lo que está ocurriendo en los mercados, va a coincidir tu marido, porque es un lector y un estudioso de la economía, es un golpe económico del círculo rojo justamente para sacar de juego al oficialismo más. Es decir, acá lo que el establishment económico y los círculos rojos van a tratar de dejar en juego es a Juntos por el Cambio y a Milei. Es decir, es más competitivo Juntos por el Cambio, es más predecible que gane Juntos por el Cambio que Milei, y obviamente que el Frente de Todos, Massa, o el partido como se llama, Hacemos Unido, bueno, le cambian los nombres todos los tiempos los políticos. Digamos, no llegamos a aprenderlo y ya tienen nombre nuevo, Gastón. Claro, en realidad son golpes económicos, y lo que está pasando son los círculos económicos que obviamente le están dando la espalda a Massa.
Gastón, mira, yo decía anoche, lo decía hoy cuando empezaba el programa, también que me parece que amerita una lectura. Perdón, solamente quiero poner, volviendo para cerrar el tema económico, por eso yo de hace un tiempo soy un defensor de las PASO, pero siempre dije que las PASO tendrían que ser un año antes. ¿Por qué? Para evitar este tipo de cosas, porque ya pasó con Macri en el 19, donde se devaluó al otro día, y ahora se devaluó mucho más grave, y va a ser más grave la crisis. Entonces eso pasa cuando tenía una elección PASO que es muy buena, pero la tenía 2 veces una elección general. Entonces por eso soy un defensor que las PASO tendrían que ser un año antes. Claro, ¿cómo nos impacta ahí fuertemente? Yo decía también un punto que no quiero dejar de pasar porque con respecto al gobernador Juan Schiaretti me parece que se merece un capítulo aparte, unas estrofas aunque sea, para poder hablar porque primero, vos me decías en la nota anterior, recuerdo, el valor de la estrategia de Schiaretti, pero también por otro lado, yo quisiera agregar, no sé si coincides Gastón, que este resultado lo viene un poco a reivindicar en su gestión. ¿En qué sentido? Me refiero que después las provinciales, dado el apoyo del voto de Córdoba Capital y San Francisco que le terminan de configurar el triunfo a Martín Sarzora, en muchos casos se dijo lo desdibujó en el poder Schiaretti, por cómo quedó el mapa, si miramos al interior de cómo fue el voto de Juntos por el Cambio en esta contienda provincial. Este resultado no solo lo mete en las generales, sino que lo vuelve a ubicar en el centro de escena de las figuras de relevancia políticamente hablando a Schiaretti. ¿Coincidís o qué me podés decir respecto a esto que te estoy diciendo de Schiaretti, Gastón? No, coincido, la estrategia de Schiaretti es buena porque yo creo que se va a diluir un poco el voto de él en octubre, no creo que llegue con ese 27, 28 puntos, creo que se va a diluir un poco, pero le va a garantizar meter 2 o quizás 3 diputados, pero más seguro 2 de los 9, y no es menor ese dato, porque el Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre, gane Milei o gane Bullrich, va a ser un Congreso de muchos cambios estructurales, de leyes y demás, donde cada diputado va a valer su peso político de manera increíble, o sea, y por otro lado, en una segunda vuelta, un gobernador peronista, no kirchnerista, en un frente amplio electoral, en una coyuntura de una alianza con más partidos dentro de Juntos por el Cambio, porque Schiaretti cerraría con Juntos por el Cambio, toma un papel digamos, muy importante, interesante Schiaretti, y coincido de que se vuelve debe ser como le dicen los franceses, el ganso rengo, o que cuando va perdiendo poder ante la entrega de poder, vuelve a tener protagonismo político, así que la estrategia es muy buena. Mira, ya me quedan algunas preguntas. No te quiero quitar tanto tiempo, Gastón, pero la verdad que me gusta hablar con vos. Digo, quiero volver sobre Sergio Massa, ¿no? Y también hablar un poco, Gastón, sobre la figura presidencial. ¿Por qué te digo esto? Porque un ministro que terminó de desdibujar el rol del presidente Alberto Fernández, que en ningún momento, excepto en esos primeros días de la pandemia que estaba con imagen positiva, pero ni antes, ni mucho menos después logró cobrar esa firmeza, esa verdadera prominencia que tiene la figura presidencial para los argentinos. Digo, quedó totalmente desdibujado después con la llegada de Massa. Ahora, ¿qué se avisora hacia adelante? Vemos un presidente realmente con toda la investidura presidencial, con toda esa autoridad a la que históricamente también hemos estado acostumbrados. Es decir, el presidente es el presidente, ¿no? Que estamos mirando si la vicepresidente dice, si el ministro de Economía, el presidente en su rol de presidente. Hacia adelante, ¿cómo vemos eso? Bueno, primero, triunvirato tuvimos 1810. Después no sirvieron mal los triunviratos cuando entramos en un sistema democrático. En un país paternalista o maternalista, pero es un país donde los latinoamericanos se respeta la imagen presidencial. Por eso hago el ejemplo del triunvirato de 1810. O sea, en realidad
es un gobierno que ya en la construcción estuvo mal parido. Pues, ¿en qué tuvo poder Fernández? En la pandemia, cuando era el profesor Girafal en el pizarrón y decía 10 días más, 15 días más, 10 días más, ok, bueno, hasta que la gente ya se cansó y tuvieron que levantar la pandemia, que la querían, digamos, la cuarentena, que querían hacerla eterna. Después tuvo protagonismo Cristina, con el tema judicial de Cristina. Pierde protagonismo Cristina, si hacemos un reaconto, y todo protagonismo el superministro en agosto del año pasado, Massa. Entonces este es el triunvirato que fracasó, obviamente. ¿Cómo se ve a diciembre? Complejo, muy complejo, pero no queda otra que cumplir con los términos democráticos, llegar al 10 de diciembre, pero lo veo muy difícil, lo veo que se va a seguir agravando el tema económico, y no por una cuestión de dólares. Acá hay el problema de Argentina, y en eso va a coincidir seguramente Gustavo, tu marido, es que la credibilidad, o sea, acá no es que en Argentina no hay dólares, el tema es que no hay confianza, y la confianza va a venir con un nuevo gobierno, con reglas claras, que obviamente no lo plantea el actual gobierno, el actual oficialismo, así que lo veo complicado, pero con una sociedad que sabe que ya ve la fecha de vencimiento de la conserva, de la lata de conserva, cuando da vuelta en el supermercado, sabe cuándo vence. Bueno, acá ahora en la sociedad le queda la tranquilidad que ya sabe la fecha de vencimiento. Por eso lo veo muy difícil, casi imposible que sea competitivo el oficialismo en que cruce una segunda vuelta. Perfecto. Yo digo, cuántas cosas que nos deja acá para pensar esta primera elección de carácter nacional que estaría pensada en 3 pasos prácticamente. Pero casi en el final quiero plantear algo, aunque sea muy poquito, que quizás no sea el tema de análisis principal, pero que quizás puede quedar para una próxima entrevista, lo podemos dejar en pausa, y tiene que ver, Gastón, ¿sabés con qué? Con la Unión Cívica Radical, que es un tema que me interesa, porque digo, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos decir de la Unión Cívica Radical? Que es un partido centenario, la historia también lo ha convertido en un partido importante, porque el padre de la democracia viene del partido de la Unión Cívica Radical, que si bien integra y es parte de una coalición, no está teniendo grandes figuras en términos nacionales que se consoliden en rol de líderes, me refiero, ¿sí? No es que estoy restándole valor ni queriéndole bajar el precio, como se dice popularmente hablando, pero sino siendo que es un partido centenario, con toda la historia, la relevancia que tiene, esto de quizás está teniendo alguna dificultad para la construcción de líderes que estén en roles principales. No sé si coincidís o qué mirada tenés respecto a esto, o lo dejamos para la próxima nota. No, coincido, y además conozco perfectamente, porque yo fui un ex dirigente de Franja Morada, gané centro de estudiantes, o sea, yo antes de dedicarme a la consultoría he militado, y justamente creé Grupo Fito porque me cansé la idiosincrasia de los radicales. A ver, los radicales, yo te lo puedo simplificar porque los conozco muy de adentro, siendo que hoy tengo más clientes del PJ que radicales, pero yo te puedo simplificar. Los radicales tienen muy buen semillero de dirigentes locales para municipios, pero el problema es cuando tienen que trascender la cuestión nacional, donde no tienen dirigentes de fuste y de peso que cautiven a nivel nacional. Y eso es porque son arcaicos, se han quedado en el tiempo y no están acorde a la hipercomunicación y a las necesidades y las urgencias de la sociedad. Es un partido que, a diferencia del justicialismo, que está en movimiento constante, es un partido estanco, así te lo podría definir a la UCR hoy. Bueno, Gastón, un poco duro, un poco duro en una localidad pero te lo dice alguien que ha sido dirigente de FUA, de FUC, he ganado Ciencia de Información a la izquierda, o sea, he militado de los 16 años en la UCR, o sea, te lo digo con dureza porque lo conozco de adentro. Gastón, claro, había sido funcionario de Ramón Bautista Mestre, prensa en la Intervención Federal de Corrientes, o sea, conozco bien el tema. Perfecto. Ahora, Gastón, ya como para cerrar, te voy a liberar, Gastón, porque viste que las notas mías parece que no tienen fin, pero en algún momento terminan. Digo,
Estamos frente a la primera gran verdad, esa es la sensación que tenemos como argentinos, que es el resultado de las elecciones paso nacionales. Argentina se ha expresado y ahora estamos, como decíamos al principio, el momento de mover las fichas, de acomodar casilleros. Sin lugar a dudas, esta expresión popular ya evidencia que en la línea de tiempo, yo decía, es como, viste, como cuando vas a la escuela, la profesora de geografía, de historia, te hace la línea de tiempo y va diciendo tantos años. Es como que en esta línea de tiempo ya queda un poco más claro de quiénes están más cerca de ser pasado y quiénes están más cerca de ser protagonistas del futuro, Gastón. Así es, y lo que pasó ayer es yo lo digo de manera más metafórica, es orgásmico, porque por eso es el soberano. Es decir, una vez más se le deja claro a la clase política el poder real que no tiene. Es decir, por eso, y ese soberano el que tiene la lapicera y el que jubila, entre comillas, a quien tiene que jubilar y empodera a quien tiene que empoderar. Así que fue democracia y está bueno que ocurra esto y está bueno que se rompa el molde. Perfecto, Gastón, te quiero agradecer por esta nota. Muy amable como siempre, excelente. Gracias, saludos a todos. Buena estrella.